Bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, y espero que ustedes también lo estén, porque el tema que vamos a tratar hoy es jugoso. Ya vieron el título, ¿verdad? Mert y Afra. La ruptura. El secreto jamás contado, o bueno, al menos el secreto que vamos a intentar desentrañar hoy. Como saben, yo soy un apasionado de las historias, de las relaciones, de todo ese drama humano que nos fascina a todos, y ¿quién no ama un buen chisme, Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, y vamos a tratar de descubrir qué pasó realmente en su ruptura. Agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Ya sé lo que están pensando, pero ya todo el mundo sabe, ya se habló de esto. Sí, lo sé. Han circulado rumores, especulaciones, fotos, comentarios. La prensa rosa turca, los blogs de entretenimiento, las redes sociales, todos han analizado hasta el último detalle. Pero, ¿sabemos realmente toda la verdad? ¿Entendemos realmente lo que pasó detrás de las cámaras? Hoy vamos a intentar armar el rompecabezas, juntando las piezas, analizando las pistas y sobre todo, escuchando entre líneas. Vamos a ir más allá de los titulares y de los chismes superficiales. Vamos a intentar comprender la complejidad de una relación que, para muchos, parecía destinada a durar para siempre. Así que antes de empezar, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo chisme, ni una sola actualización, ni un solo análisis de sus series y celebridades favoritas. Denle like al vídeo si les gusta el contenido, compartan con sus amigos y comenten sus opiniones. Y prepárense porque esto va a estar bueno. Bien, entremos en materia. Para quienes no estén tan familiarizados con la historia, hagamos un breve repaso. Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu se conocieron en el set de la exitosa serie turca Yalan Golden Boy, donde interpretaban a Seyran y Ferit, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y que pronto se convirtió en una relación amorosa en la vida real. Imaginen la situación, dos jóvenes y talentosos actores, interpretando a personajes que se enamoran perdidamente y esa chispa, esa magia, se traslada a la vida real. El sueño de cualquier fanático de las telenovelas. Durante meses fueron la pareja más comentada, más fotografiada, más admirada. Sus salidas, sus gestos, sus publicaciones en redes sociales, todo era analizado al detalle. Cada foto, cada comentario, cada me gusta, era interpretado como una señal de su amor y felicidad. Parecían una pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Se les veía felices, enamorados, y prometían un futuro juntos. Las revistas del corazón turcas se desvivían por publicar fotos de ellos, entrevistas exclusivas, y análisis de sus looks. Y bueno, la verdad es que a todos nos encanta la perfección, ¿verdad? Pero la vida, como sabemos, a veces, no es perfecta. La serie Yalan fue un éxito arrollador, y la popularidad de Mert y Afra se disparó. Pasaron de ser actores prometedores a convertirse en verdaderas estrellas. La fama, los compromisos profesionales, la exposición mediática, todo esto, aunque pueda parecer glamuroso, puede ejercer una presión enorme sobre una relación. La agenda apretada, los viajes, las largas jornadas de rodaje, la constante atención del público, todo esto puede dificultar mantener la intimidad y la conexión. La noticia de su ruptura a principios de este año sacudió al mundo del entretenimiento. Fue como un terremoto para sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué de repente esta pareja aparentemente idílica decidía poner fin a su relación? Los rumores no tardaron en aparecer, como siempre ocurre en estos casos. Infidelidades, discusiones, problemas de agenda, diferencias irreconciliables. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, se llenó de especulaciones y conjeturas. La verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja. Una de las teorías más recurrentes fue la supuesta infidelidad de Mert. Se habló de una relación con otra actriz, una compañera de trabajo. Los tabloides turcos no tardaron en señalar a varias candidatas, publicando fotos y fuentes cercanas que confirmaban el rumor. Y la verdad no es que estemos descubriendo la pólvora con esto,
la farándula está llena de rumores de este tipo, ¿verdad? La infidelidad es un tema recurrente en las rupturas de celebridades, y lamentablemente a menudo es el primer culpable que se señala. Pero, ¿qué tan cierto era esto? ¿Y qué tan importante fue esto para el final de la relación? ¿Fue realmente la infidelidad el detonante de la ruptura, o fue solo una consecuencia de un problema mayor? Otra de las versiones apuntaba a problemas de convivencia. Se decía que al estar constantemente juntos en el trabajo y fuera de él, la pareja había empezado a tener roces y discusiones, y que al final, la convivencia se había vuelto insostenible. Esta teoría tiene lógica. La convivencia, incluso en las relaciones más sólidas, puede ser un desafío. Pasar tanto tiempo juntos, compartir el mismo espacio, puede generar tensiones, especialmente cuando ambos miembros de la pareja tienen personalidades fuertes y ambiciones profesionales. El estrés del trabajo, la falta de privacidad, la dificultad para desconectar, todo esto puede afectar negativamente la relación. También se mencionaron las diferencias de edad y de aspiraciones profesionales. Mert, con 25 años en ese momento, estaba en pleno ascenso de su carrera, recibiendo reconocimiento y propuestas interesantes. Afra, con 26, ya tenía una trayectoria consolidada, con experiencia y una base de fans establecida. ¿Había ambiciones diferentes? ¿Objetivos distintos? Se sentían asfixiados el uno por el otro. La diferencia de edad, aunque no determinante, a veces puede influir en la forma en que se perciben la vida y los objetivos. Y las ambiciones profesionales pueden variar, y es natural que cada uno tenga sus propias prioridades y metas. Quizás Mert buscaba nuevas oportunidades, mientras que Afra, más establecida, prefería enfocarse en proyectos más selectivos. La compatibilidad de aspiraciones es crucial para la longevidad de una relación, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las carreras son tan exigentes. Es importante señalar que hasta la fecha, ni Mert ni Afra han hecho declaraciones oficiales sobre los motivos de su ruptura. Se han mantenido discretos, respetuosos el uno con el otro, y han preferido no entrar en detalles. Esta prudencia, aunque comprensible, ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación. La falta de una explicación oficial permite que la imaginación vuele y que cada uno interprete la situación a su manera. La discreción es una decisión personal, pero a veces puede generar más preguntas que respuestas. ¿Pero qué pistas tenemos para armar el rompecabezas? Vamos a analizar algunos puntos clave basándonos en lo que hemos podido observar y en las declaraciones indirectas que han hecho ambos. En primer lugar, la reacción de ambos. Tras la ruptura, Mert y Afra han mostrado una actitud de respeto mutuo. No ha habido ataques ni acusaciones públicas. Ambos han continuado con sus vidas profesionales, sin entrar en polémicas. Han sido fotografiados juntos en eventos, e incluso se rumorea que han coincidido en algunos proyectos. Esto sugiere que aunque la relación haya terminado, hubo un acuerdo, un entendimiento, una madurez que no siempre se ve en este tipo de situaciones. Es un signo de respeto y profesionalismo, y demuestra que ambos son conscientes de la importancia de mantener una imagen positiva y evitar el drama público. En segundo lugar, las declaraciones indirectas. A través de entrevistas y publicaciones en redes sociales, hemos podido intuir algunos detalles. Afra, por ejemplo, ha hablado sobre la importancia de la comunicación, del respeto, de la honestidad. Ha enfatizado la necesidad de una relación basada en la confianza y la transparencia. Estas declaraciones sugieren que quizás hubo una falta de comunicación o de honestidad en su relación con Mert. Mert, por su parte, ha destacado la importancia de la libertad, de la independencia, de seguir tus propios sueños. Ha publicado frases inspiradoras sobre la necesidad de perseguir tus propias metas y de no sacrificar tus aspiraciones personales por una relación. Esto podría indicar que sentía que su independencia estaba limitada, o que sus sueños no eran compatibles con los de Afra. En tercer lugar, el entorno. Los amigos, familiares y allegados de ambos actores han guardado silencio, lo que sugiere que no quieren avivar la controversia. La gente cercana a ellos suele tener una visión más clara de la situación, pero la mayoría prefiere mantenerse al margen para no perjudicar a ninguna de las partes. Esta discreción, aunque comprensible, dificulta aún más la tarea de descubrir la verdad. ¿Pero qué podemos deducir de todo esto? ¿Cuál podría ser la verdad, el secreto jamás contado de esta ruptura?
Mi hipótesis, y esto es solo una hipótesis, basada en la información disponible, es que la ruptura de Mert y Afra fue el resultado de una combinación de factores. No creo que haya habido un único detonante, una única causa. Creo que se trató de una acumulación de circunstancias, de diferencias, de expectativas no cumplidas, y de la propia evolución de la relación. Es posible que al principio la relación fuera idílica, basada en la pasión y la atracción. La química entre ellos era innegable y la atención mediática solo reforzaba esa conexión inicial. Pero con el tiempo a convivencia, la presión del trabajo, las expectativas del público, todo esto pudo haber empezado a generar tensiones. La rutina, la falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto puede pasar factura a una relación. La idealización inicial, la burbuja de la fama, puede terminar por explotar cuando la realidad golpea. Es posible que las ambiciones profesionales de ambos actores, en diferentes momentos, hayan empezado a tomar caminos distintos. Mert, con su carrera en ascenso, podría haber buscado nuevas oportunidades y desafíos. Afra, con una trayectoria consolidada, podría haber preferido enfocarse en proyectos más ambiciosos o en su desarrollo personal. Es normal que las prioridades cambien con el tiempo, y que cada uno persiga sus propios objetivos. La compatibilidad de aspiraciones es clave, pero a veces las diferencias pueden ser insalvables. Es posible que la necesidad de libertad, de independencia, de explorar nuevas oportunidades, haya sido un factor importante. La vida en el mundo del espectáculo es muy exigente y a veces, la pareja puede sentirse asfixiada por la agenda, la atención mediática y las expectativas del público. La necesidad de tiempo para uno mismo, de explorar nuevos horizontes, de tener espacio para crecer individualmente, puede ser crucial para el bienestar emocional. Y por supuesto, es posible que en el camino hayan surgido nuevas personas, nuevas conexiones. No me refiero a una infidelidad flagrante, pero sí a un distanciamiento emocional, a una falta de conexión, a una falta de entendimiento. Las relaciones evolucionan y a veces la conexión inicial se desvanece. La chispa se apaga y la pareja se da cuenta de que ya no comparte los mismos intereses, valores o aspiraciones. El amor, como todo en la vida, es dinámico y requiere un esfuerzo constante para mantenerlo vivo. En definitiva, creo que la ruptura de Mert y Afra fue el resultado de una evolución natural, de un desgaste propio de las relaciones sentimentales. No se trata de culpar a nadie, ni de buscar un culpable. Se trata de entender que a veces las cosas cambian, las personas cambian, y que lo que funcionó un día, puede dejar de funcionar al siguiente. La vida es un viaje y a veces, las personas que nos acompañan en el camino deben tomar otro rumbo. La madurez, la aceptación y el respeto mutuo son fundamentales en estos casos. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos esperar del futuro de Mert y Afra? Ambos actores están enfocados en sus carreras, en sus proyectos profesionales. Mert está preparando nuevos trabajos y Afra está demostrando que es una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Ambos están demostrando su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante, a pesar de la ruptura. Se han reinventado, han aprovechado la oportunidad para crecer y evolucionar, tanto personal como profesionalmente. Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano, vuelvan a coincidir en un proyecto profesional. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Las relaciones pueden empezar y terminar, pero lo que queda es el talento, la trayectoria, la huella que dejan en el público. Y tanto Mert como Afra tienen mucho que ofrecer. Son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Han aprendido de sus errores, han madurado, y están listos para seguir adelante. Y a pesar de la ruptura han demostrado respeto y admiración mutua, lo que es un ejemplo de madurez y profesionalismo. Así que, ¿qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen otra teoría? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios. Debatamos, chismeemos, compartamos nuestras ideas. ¿Creen que habrá reconciliación? ¿O que cada uno encontrará la felicidad por separado? Y por supuesto, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
No se pierdan los próximos vídeos, porque vamos a seguir hablando de sus celebridades favoritas, de sus series favoritas, de todo aquello que nos apasiona. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.